La idea del huerto surge hace unos 5 años, en los que nos vimos obligados a dar una especie de solución alternativa a cierto grupo de alumnado que digamos no encajaba en el perfil tradicional de lo que son las aulas de ESO y de bachillerato, por lo que pensamos en un programa socioeducativo cuyo principal objetivo no era lo curricular, sino más bien la integración social, la adquisición de hábitos y el repaso de valores y de la convivencia. Y a partir de ahí surgió la idea y nos pusimos manos a la obra. Adquieren recursos, adquieren herramientas que les permiten enfrentarse a problemas cotidianos con mucha más soltura, o sea que es positiva. Actores principalmente, claro, tenemos que tener un grupo de alumnos que veamos que van a beneficiarse del programa. Sin alumnos no hay programa. Luego necesitamos una serie de profesores que van variando desgraciadamente año a año y que tengan horas disponibles para poder dedicar a este programa 2, 3, 4, 5 las horas necesarias. Después, claro, la directiva tiene que favorecer este tipo de programas y también el Departamento de Orientación tiene también que dar su visto bueno y facilitar que podamos articular todos los mecanismos que necesitamos. Lo más positivo, yo diría, lo gratificante que es trabajar con alumnos que digamos que en muchos casos no encuentran un espacio social, familiar, donde sentirse como apreciados, sentirse valorados y sobre todo el contacto con alumnos que una vez que te haces con ellos yo creo que superan con creces lo gratificante que puede ser trabajar con un alumno en una clase de la ESO o de bachillerato, donde tú haces tu currículum, el alumno sigue las instrucciones, aprueba un examen a final de curso y muchas veces ni te saluda por la calle si te conoce. Digamos que con estos alumnos estableces una relación muchísimo más personal, mucho más auténtica, de forma que ellos aprecian esa entrega personal que haces con ellos, independientemente de que luego les examines o no, porque vemos que aquí no se trata de aprobar exámenes, se trata de aprobar otro tipo de cuestiones que son mucho más duraderas y permanentes. O sea que desde luego todos los profesores que han pasado por el huerto te dirán que es una experiencia con altibajos. Hay días que se van los profesores muy desmoralizados porque ven que no avanzan, pero en general al final de curso yo creo que es memorable. Dans la ville, il n'y a que la télé pour pouvoir nous évader. Dans les rues, la pollution nous oblige a faire... Estuve hace 2-3 años más o menos. Estuvimos, aparte del tema del huerto, estuvimos también haciendo el invernadero y la pastera también la hicimos, la caseta que hay detrás, y también hicimos el sistema de riego por goteo. Me relajaba bastante llegar aquí por las mañanas y estar con las tareas del huerto, me relajaba bastante y de hecho me hacía que luego en clase estuviera más a gusto. Terminé y me fui a buscar trabajo y ahora estoy trabajando en una empresa con mi padre. En el día a día aquí cada día es una cosa distinta, porque aunque yo lleve planeado una serie de actividades, luego les pregunto a los alumnos qué es lo que realmente les apetece. Vamos desde quitar hierbas hasta plantar o hacer semilleros, retirar hojas, que este invierno hemos tenido un montón de viento y es una actividad constante. Claro, hay que reconocer que son 10 alumnos los que hay, con lo cual hay que adaptarse un poquito a los gustos que tienen, pero vamos, puedo decir que no nos aburrimos en absoluto, más bien lo contrario. Pues mira, a nivel académico son alumnos que, como os habrá comentado Raquel, la vicedirectora, son alumnos que están ya, que no siguen los estudios académicos normales. Entonces los orientamos totalmente a un oficio. Para mí un fracaso escolar es un alumno que no, al acabar la escolarización,
alfabetización con 16 años no sabe ni lo que quiere ni le apetece hacer, lo que vulgarmente se considera un nini. Aquí lo que intentamos es orientarlos profesionalmente. Como personas, al ser un grupo que tenemos ahora 10 alumnos, el trato es individualizado y realmente en muchas ocasiones se agradece ese trato totalmente personal que les damos. La mayoría ya van orientados a oficios. Por ejemplo, habéis estado filmando a David, que está soldando, y eso lo ha aprendido hace el mes pasado, hace 2 meses, y utilizándolo aquí en cosa práctica en soldadura. Otros han ido a jardinería. El año pasado Jorge pues, se dedicó a jardinería cuando no tenía ni intención de ir. Entonces la orientación que tienen profesional es fundamental y yo creo que bastantes de ellos la aprovechan, por no decir la inmensa mayoría. Yo creo que el cambio que se les ve es la madurez. Aquí lo que se intenta ya no es protegerlos entre algodones como en las aulas, sino que quiero que vean un poco una aproximación a la vida laboral real. Yo les exijo puntualidad a la hora de venir y a la hora de irse. Les exijo que cosas mínimas de trabajo, que no estén, perdonad la expresión, vagueando, haciendo el vago. Entonces, si quieren luego buscar un oficio, un trabajo, es fundamental el esfuerzo. El esfuerzo es básico y luego el ser positivos. Sí, es bastante habitual que de vez en cuando vengan, porque claro, trabajan. Hoy ha venido Kevin porque tenía la mano lesionada y entonces ha podido venir. Pero cuando pueden acercarse, guardan un cariño, un recuerdo muy agradable y entonces vienen a hacernos una visita. Yo pienso que se les orienta bien y que lo valoran, pero en gran cantidad. Yo creo que sí, que tenía que haber algún programa alternativo. Lo que ocurre es que es muy difícil encontrar un grupo de profesores que luego se quiera hacer cargo, porque salirte de lo cotidiano, del libro y de los apuntes que tienes es muy complicado. Hola, me llamo Pedro y es para mí un honor haber formado parte de la primera promoción del huerto ecológico. En primer lugar, quiero dar las gracias a Javier Pastor por enseñarme a mí y a mis compañeros a cultivar la tierra, los cuidados que requiere una planta y a compartir como compañeros los buenos y los malos momentos. Y al resto de profesores y profesoras por todo lo que nos han enseñado. En el huerto, lo principal que hemos aprendido la mayoría es que para ganarse un sueldo hay que trabajar duro y esforzarse mucho. Todo el mundo dice que en el huerto se pierde el tiempo, pero este ha sido para mí el mejor año y espero que el que viene sea aún mejor. Gracias a Luis por regar y cuidar de las plantas cuando nosotros no estábamos, por ser nuestro compañero de fatigas y nuestro abuelo adoptivo. Gracias a todos los profesores y compañeros del huerto. Gracias. Nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands. Et toi, touche pas à